Bajo un sol abrasador, en un tramo solitario de carretera, una furgoneta azul oxidada se deslizó lentamente frente a un control policial rutinario. A simple vista, no había nada inusual. El oficial Grant apenas le prestó atención, hasta que Rex, su compañero K9, se quedó de piedra. Las orejas del pastor alemán se erguieron como agujas, su cuerpo se puso rígido como una tabla. Un gruñido profundo, un temblor de advertencia, brotó de su pecho. «¿Qué pasa, Rex?», murmuró el oficial, frunciendo el ceño. Rex nunca reaccionaba sin motivo. Y entonces ocurrió. Una pequeña cara apareció en la ventana trasera. Una niña, con los ojos hinchados por el llanto y las mejillas manchadas de tierra, presionó su diminuta mano contra el cristal sucio. Sus dedos temblaban, sus labios formaron palabras silenciosas que Grant no pudo oír, y luego levantó un trozo de cartón rasgado, garabateado con letras negras e inestables. «Secuestrada. Por favor, ayuda». Una señal secreta. Un grito de auxilio desesperado. La sangre del oficial Grant se congeló antes de que pudiera parpadear. La furgoneta aceleró. Rex se abalanzó hacia adelante, ladrando con tanta violencia que la correa casi se le escapa al oficial. No solo estaba ladrando, estaba advirtiendo. Grant tuvo apenas 2 segundos para tomar una decisión. Y lo que Rex hizo a continuación dejó helado a todo oficial en esa carretera. La carretera se extendía infinitamente a través de las llanuras polvorientas. Una cinta de asfalto agrietado y blanqueado por el sol que cortaba kilómetros de tierra abierta. Era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada. Sin tráfico, sin multitudes, sin ruido, solo el viento rozando la hierba seca y el zumbido distante de los cables telefónicos que vibraban con el calor. El oficial Grant había conducido esta ruta 1000 veces y cada vez se sentía igual, tranquila, predecible, segura. Rex trotaba a su lado, la lengua colgando, el gran pastor alemán alerta a pesar de la monotonía. Grant confiaba en Rex más que en cualquier compañero humano con el que hubiera trabajado jamás. El perro nunca se perdía una señal, nunca actuaba por impulso, nunca daba falsas alarmas. Si Rex reaccionaba, significaba algo. El día parecía normal, demasiado normal, hasta que Rex de repente dejó de caminar. Grant no se dio cuenta al principio. Estaba revisando el espejo de su vehículo, ajustándose las gafas de sol, contando mentalmente los minutos hasta el cambio de turno. Pero cuando la correa se puso rígida, lo sintió. Miró hacia abajo. Las orejas de Rex se habían enderezado. Su cuerpo se puso rígido como una estatua de piedra. Un gruñido bajo creció en su pecho, profundo e inquietante. «¿Qué es, amigo?», murmuró Grant. Entonces lo vio. Lejos en la carretera se acercaba una vieja furgoneta azul. Óxido que se desprendía de los lados, el parachoques colgando ligeramente torcido. Rodaba bajo, como si llevara más peso del que debería. Grant frunció el ceño. La furgoneta no iba a gran velocidad, pero había algo extraño, algo que no podía nombrar. Rex sí podía. El perro se inclinó hacia adelante, tirando de la correa, paseándose inquieto a medida que la furgoneta se acercaba. Los instintos de Grant despertaron. Dio un paso adelante, levantando una mano para indicarle al vehículo que disminuyera la velocidad. La furgoneta dudó solo un segundo, pero fue suficiente para que un escalofrío recorriera a Grant. Rex gruñó más fuerte. Finalmente, la furgoneta se detuvo a pocos metros, el motor traqueteando de forma desigual. Las ventanas estaban tintadas y sucias, lo que dificultaba ver el interior. Grant se acercó lentamente, la mano cerca de su funda, pero sin desenvainar todavía. Miró por la ventana del conductor. Un hombre de mediana edad estaba sentado al volante, sudando a pesar de la brisa. Sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. Sus ojos se movían por todas partes, excepto hacia Grant. Algo picó en la nuca de Grant. «Buenas tardes», dijo Grant con calma.
¿Todo bien hoy? El hombre forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, solo de paso. Rex ladró de repente, un sonido agudo, violento y alarmante. El pulso de Grant se disparó. El conductor de la furgoneta se estremeció. Su pie se movió, y en ese tenso momento, Grant supo que esta no iba a ser una parada ordinaria. Algo dentro de esa furgoneta estaba terriblemente mal. El ladrido de Rex rasgó el silencio como una sirena. No era su ladrido de alerta habitual. Era más profundo, más áspero, desesperado. Grant sintió que la correa tiraba violentamente de su mano, mientras Rex se abalanzaba hacia la furgoneta, con los dientes al descubierto, rígido por una certeza instintiva. ¡Rex, quieto! Grant apretó el agarre, pero el perro no cedió. Al contrario, Rex presionó con más fuerza. Cada músculo estaba tenso como una advertencia. El conductor se puso rígido. Una gota de sudor se deslizó por su sien. ¿Qué? ¿Qué le pasa a su perro?, tartamudeó, con la voz quebrada. Grant no respondió. No podía. Su corazón latía demasiado fuerte. La reacción de Rex era diferente. No se trataba de drogas, armas o una amenaza estándar. Rex parecía aterrorizado o furioso, o ambas cosas. Grant se acercó a la ventanilla. «Señor, voy a necesitar que mantenga sus manos donde pueda verlas». El hombre tragó saliva con dificultad. «Claro, oficial». Pero sus ojos se desviaron hacia el espejo retrovisor solo por una fracción de segundo. Fue suficiente. Rex estalló en otra ronda de ladridos frenéticos. Se abalanzó tan abruptamente que las botas de Grant se arrastraron por el asfalto mientras se esforzaba por sujetar la correa. «¡Rex, abajo!», ordenó Grant, pero Rex lo ignoró por completo. Los ojos del perro estaban fijos en la parte trasera de la furgoneta, no en el conductor. Grant siguió esa línea de visión, concentrándose en las sucias ventanas traseras, los bordes metálicos oxidados, las tenues sombras del interior. Algo o alguien estaba allí atrás. El entrenamiento de Grant se activó. Enderezó la espalda, tranquilo pero alerta. «Señor, ¿qué lleva en la parte trasera del vehículo?». El hombre dudó, demasiado. «Herramientas», murmuró finalmente. «Solo herramientas de trabajo». Grant no parpadeó. «Abra las puertas traseras». La mandíbula del hombre se tensó. «¿Es necesario?». Antes de que Grant pudiera responder, Rex ladró de nuevo, esta vez con una nota gutural que Grant solo había escuchado 2 veces antes en su carrera. Un ladrido reservado para una cosa, una emergencia de vida o muerte. La mano de Grant se movió hacia su funda. «Señor, salga del vehículo ahora». La respiración del hombre se aceleró, sus dedos se movieron cerca del contacto. «No lo haga», advirtió Grant. Pero lo hizo. El motor rugió, los neumáticos chillaron. La furgoneta se lanzó hacia adelante. Grant saltó justo a tiempo, pero Rex se soltó de su agarre, saliendo disparado tras el vehículo fugitivo con un aullido que le desgarró el pecho a Grant. «¡Rex!», gritó Grant. El polvo estalló en el aire. La furgoneta se alejaba a toda velocidad. Rex la perseguía con todas sus fuerzas. Y en esa fracción de segundo, Grant se dio cuenta de algo escalofriante. Rex no perseguía a un sospechoso, estaba intentando salvar a alguien. Rex corrió tras la furgoneta con una desesperación jamás vista por Grant. Sus patas golpeaban el asfalto, levantando numes de polvo mientras perseguía al vehículo oxidado que se precipitaba por la solitaria carretera. Grant saltó a su vehículo sub, con el corazón martillándole, encendiendo el motor y pisando el acelerador a fondo. La persecución había comenzado. Unidad 47 en persecución de un vehículo fugitivo, furgoneta de carga azul, daños severos por óxido. Se dirige hacia el este por la ruta 16. El conductor se negó a cooperar. «K9 está en acción», ladró Grant por la radio. La estática crepitó. El refuerzo estaba lejos, demasiado lejos. Rex estaba solo ahí fuera. Grant agarró el volante con más fuerza. Más adelante, la furgoneta se desvió violentamente. El polvo se levantó en una espesa nube.
Mientras se desviaba lateralmente, algo golpeó la ventana trasera. Un movimiento demasiado deliberado para ser ignorado. Grant entrecerró los ojos. Entonces sintió que la sangre se le convirtió en hielo. Una mano pequeña se presionó contra el cristal sucio. Una mano de niña. A continuación apareció el cartón. Un trozo de cartón rasgado y arrugado presionado contra la ventana con dedos temblorosos. Las letras eran desiguales, garabateadas con lo que parecía carbón o un rotulador roto. Secuestrada, ayuda. Grant sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¡Oh, Dios! La carita de la niña apareció detrás del cartel. Pálida, asustada, con los ojos muy abiertos en una súplica silenciosa. Su cabello estaba enredado, sus mejillas manchadas de lágrimas. Murmuró algo que Grant no pudo oír, pero que entendió al instante. «Por favor, ayúdenme». Rex ladró furiosamente como si intentara responderle. La furgoneta se sacudió a la izquierda y luego a la derecha. El secuestrador miraba frenéticamente por el espejo. Vio el cartel, la vio a ella, y en ese instante el pánico se apoderó de él. Golpeó el cartel para quitárselo de las manos, empujándola hacia abajo. El cartón revoloteó, pegado a la ventana durante medio segundo, y luego cayó dentro de la furgoneta. «¡No!», gritó Grant, aunque ella no pudiera oírle. El aullido de Rex cortó el viento como una cuchilla afilada. No era de rabia, era de angustia. El sonido de un perro que entendía que un niño estaba en peligro y que, por ahora, no podía hacer nada. Grant presionó el SUV con más fuerza. El motor rugió. La distancia entre él y Rex se cerró, pero la furgoneta aún avanzaba. La niña reapareció solo por un segundo. Volvió a golpear el cristal con la palma, dejando una tenue huella a través de la suciedad. Sus labios formaron dos palabras que Grant leyó claramente esta vez. «Ayúdame». Grant agarró la radio. «Hay un niño dentro, repito, un niño dentro. Esto es un secuestro confirmado». «Recibido, Unidad 47, refuerzos en camino, ETA, 10 minutos». 10 minutos, demasiado tiempo. Rex estaba ganando velocidad. La furia lo impulsaba hacia adelante. Grant lo esquivó, acercando su SUV al parachoques de la furgoneta. «Aguanta, cielo», murmuró. «Ya vamos». La furgoneta se sacudió cuando el conductor hizo un movimiento repentino e imprudente, tratando de quitárselos de encima. Pero Grant no iba a retroceder. Y Rex, corriendo con pura determinación, no iba a permitir que esa niña desapareciera de nuevo. Ni hoy, ni nunca. La furgoneta oxidada se precipitaba por la solitaria carretera como un animal herido que busca desesperadamente escapar. El polvo se arremolinaba detrás en densas nubes, mezclándose con goma quemada y el chirrido metálico de un motor llevado más allá de sus límites. El secuestrador no estaba conduciendo, estaba huyendo, imprudente, aterrorizado, peligroso. Grant se mantuvo justo detrás de él, las sirenas de su SUV cortando el silencio de las llanuras. Las luces rojas y azules se reflejaban en el marco maltrecho de la furgoneta, pero el conductor no disminuyó la velocidad, ni por un segundo. «¡Deténgase ahora!», gritó Grant por la ventanilla, una mano agarrando el volante, la otra sujetando la radio. Pero la única respuesta fue otro violento volantazo. Detrás de Grant, Rex corría con una determinación aterradora. El pastor alemán se negaba a detenerse, incluso cuando sus patas golpeaban dolorosamente el asfalto. No pensaba en sí mismo, pensaba en la niña atrapada dentro de esa furgoneta. Grant escudriñó el camino. Carretera vacía. Sin coches, sin casas, sin ayuda, solo tierra abierta y una niña a la que se le acababa el tiempo. La furgoneta se desvió de repente hacia el carril contrario, balanceándose violentamente, sus neumáticos chillando en protesta. El conductor se inclinó por la ventanilla por un momento, agitando algo. Grant entrecerró los ojos. Un tubo de metal.
Estaba tratando de romper su propia ventana trasera, tratando de evitar que la niña volviera a pedir ayuda. ¡No te atrevas!, gruñó Grant, pisando el acelerador. Su SUV avanzó. Justo entonces, Rex se adelantó, cerrando la distancia entre él y la furgoneta. Los músculos del perro se flexionaban con pura potencia bruta, pero el corazón de Grant se encogió. Rex estaba demasiado cerca. Un movimiento en falso y podría ser aplastado bajo las ruedas. ¡Rex, atrás!, gritó Grant desesperadamente por la ventanilla. Pero Rex no escuchó. No podía hacerlo, no cuando había visto esa carita aterrorizada. La furgoneta volvió a desviarse, salvaje, incontrolada. Coleó, el polvo explotó a su alrededor mientras la parte trasera se acercaba peligrosamente a Rex. Los nudillos de Grant se pusieron blancos en el volante. Sacó su SUV de la carretera y se metió en el arcén de grava, levantando una tormenta de tierra. Si podía adelantarse, cortar el paso a la furgoneta, tal vez podría obligar al conductor a detenerse. Pisó a fondo. El SUV salió disparado hacia adelante, rebotando sobre la tierra desigual antes de volver a la carretera a centímetros del parachoques de la furgoneta. El corazón de Grant martillaba mientras maniobraba junto a ella, tratando de acorralarla entre él y una valla. «¡Detenga el vehículo!», repitió, la sirena chillando a todo volumen. El secuestrador miró por encima, con los ojos desorbitados, los labios curvados en un enfermo gruñido, y pisó el acelerador. La furgoneta se tambaleó, volvió a colear y casi volcó. Grant se desvió para evitar el impacto. Y fue entonces cuando la vio. La niña, su rostro asomando de nuevo por la ventana, con lágrimas surcándole la cara, la boca temblando, una mano presionada desesperadamente contra el cristal, dejando una temblorosa huella. Grant sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no estaba persiguiendo a un sospechoso, estaba compitiendo contra un reloj que se agotaba más rápido de lo que nadie se daba cuenta. Dentro de la furgoneta destartalada y tambaleante, el aire era denso, caliente, viciado, sofocante. Cada bache en la carretera enviaba vibraciones a través del marco metálico, haciendo temblar los tornillos sueltos y sacudiendo a la niña, acurrucada en el suelo. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda áspera, sus tobillos también. Pero la peor parte no eran las cuerdas, era el hombre. Los ojos furiosos del secuestrador se desviaron hacia el espejo retrovisor una y otra vez mientras forcejeaba con el volante. Apretó los dientes tan fuerte que las venas de su cuello se hincharon. Cada vez que veía las luces de la policía detrás de él, maldecía en voz baja. «Tenías que ponerlo difícil, ¿verdad?», le gruñó a la niña. «¿No podías simplemente sentarte tranquila como te dije?». La niña se encogió, pero no habló. Tenía la garganta demasiado seca, su voz demasiado pequeña. En cambio, miró fijamente por la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. ¿Habían visto su cartel? ¿Lo había entendido el perro? ¿Alguien la ayudaría? El desesperado ladrido de Rex resonó débilmente a través de las paredes metálicas de la furgoneta. En el momento en que lo escuchó, las lágrimas brotaron de sus ojos, un sonido que no entendía, pero en el que confió al instante. Un sonido que no daba miedo. Se sentía como esperanza. Tragó saliva temblorosamente y apretó su agarre en el trozo de cartón escondido bajo su pierna, el que había escrito con un trozo de madera quemada de la hoguera del secuestrador. Las palabras estaban borrosas, inestables, desiguales, pero había transmitido el mensaje. Al menos rezaba para que lo hubiera hecho. La furgoneta se sacudió violentamente cuando el conductor tomó otra curva cerrada. Ella golpeó su hombro con fuerza contra la pared, el dolor recorriendo su brazo. Se mordió el labio, negándose a gritar. Llorar lo enfadaba más. «¡Quédate abajo!», ladró, golpeando el volante con el puño. «Si haces un movimiento más, lo juro». Un fuerte golpe vino de debajo de la furgoneta. La cabeza del secuestrador se giró hacia el sonido. La niña se congeló.
Otro golpe, más fuerte esta vez. ¿Qué? Siseó, revisando el espejo de nuevo. La niña levantó lentamente la cabeza. Ella conocía ese sonido. El perro seguía persiguiéndolos, corriendo tan rápido que golpeaba la parte trasera de la furgoneta con su cuerpo. Su pecho se apretó. Él no se rindió. El hombre gruñó, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Perro estúpido! Estiró una mano hacia el asiento trasero, agarró un trapo sucio y se lo lanzó. «¡Cubre esa ventana ahora!». Ella negó con la cabeza, temblando. «No puedo cubrirla. No puedo esconderme de nuevo». Su rostro se torció. «Hazlo. No puedo alcanzar», susurró con la voz apenas audible. Él maldijo y se inclinó hacia atrás lo suficiente como para tirar de ella por el brazo, pero la furgoneta se desvió, los neumáticos chillaron, perdió el equilibrio por una fracción de segundo. Y en ese momento, la niña presionó su palma contra la ventana de nuevo, más fuerte esta vez. Sus dedos se extendieron, su mano temblando, un grito silencioso de ayuda. No sabía si alguien podía verlo, pero Rex sí lo hizo. Y el momento siguiente lo cambió todo. La carretera por delante brillaba por el calor, pero a través del aire ondulante, algo empezó a tomar forma. Luces intermitentes, coches patrulla y oficiales tomando posiciones. Se estaba formando un bloqueo improvisado a través del asfalto. 2 SUV en ángulo para obligar a la furgoneta a detenerse. Grant exhaló bruscamente. Gracias a Dios que llegaron a tiempo. Pero el alivio duró solo un segundo. El secuestrador también vio el bloqueo, y su reacción fue instantánea, violenta y aterradora. «¡No, no, no!», gritó, golpeando el volante con ambas manos. La furgoneta se desvió salvajemente, los neumáticos chillando, el polvo explotando bajo el chasis. La niña cayó hacia un lado, golpeándose contra la pared metálica con un grito que trató de silenciar. El corazón de Grant se encogió. «¡Aguanta, cielo!». Rex ladró de nuevo, un sonido largo y desesperado. Ya no estaba paseándose, estaba corriendo más fuerte, los músculos tensos por la pura adrenalina. «¡Adelante!». Los oficiales se prepararon, armas desenfundadas, pinchos listos. «El vehículo sospechoso se acerca rápido», gritó un oficial por la radio. «¡Atención! ¡Posible niño dentro!». Cada oficial se congeló por un latido. Un niño. Todo cambió. Bajaron ligeramente sus armas, reposicionándose, tratando de crear un embudo seguro. Pero el secuestrador no tenía intención de detenerse. La furgoneta avanzó a toda velocidad. Todas las ventanas temblaban, el motor tosía como si estuviera a punto de desgarrarse. Los oficiales junto al bloqueo intercambiaron miradas frenéticas. Esta no iba a ser una parada normal. Grant se inclinó por la ventanilla, gritando por la radio: «No lo bloqueen por completo, atropellará a todo el mundo, déjenle una vía de escape, oblíguenlo a salirse de la carretera». Pero fue demasiado tarde. El secuestrador giró el volante violentamente hacia la derecha. En lugar de golpear el bloqueo, se desvió hacia el estrecho arcén de tierra a su lado. Las rocas volaron, el polvo estalló en una nube cegadora. La furgoneta rebotó sobre terreno irregular, casi volcando, pero de alguna manera, aterradoramente, se mantuvo en posición vertical. «¡Está rodeando!», gritó un oficial. Grant maldijo en voz baja: «Aguanta, Rex, no te acerques demasiado». Pero Rex no escuchó. El perro presionó más fuerte, los músculos temblando. Saltó del asfalto al arcén de tierra, persiguiendo a la furgoneta a través de la grava suelta y los arbustos espinosos. Sus patas se hundían en el suelo, sus pulmones ardían, pero no se detenía. Dentro de la furgoneta, el rostro del secuestrador se contorsionó de frustración. «¡Policías estúpidos! ¡Perro estúpido!». Pisó el acelerador a fondo. La furgoneta salió disparada de la pista de tierra y regresó a la carretera, rozando por poco la parte trasera del bloqueo. Los oficiales miraron con incredulidad.
Grant esquivó el bloqueo, levantando una tormenta de polvo mientras seguía a la furgoneta de vuelta a la carretera abierta. No lo habían atrapado. Todavía no. Pero Rex, con las patas sangrando, la respiración agitada y el fuego en los ojos, Rex no se rendía. La persecución se había vuelto brutal. La furgoneta cruzaba la carretera, rebotando y balanceándose mientras el secuestrador luchaba por mantener el control. El SUV de Grant lo seguía de cerca, los neumáticos agarrándose a la carretera con un chillido agudo. El polvo ondeaba por todas partes, picándole los ojos, cubriendo el parabrisas, difuminando todo excepto la única cosa que se negaba a perder de vista, la aterrorizada niña dentro de esa furgoneta. Grant se inclinó hacia adelante, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Vamos! ¡Vamos! Detrás de él, en el suelo, Rex se estaba llevando a sí mismo más allá de los límites de cualquier perro normal. Sus patas estaban en carne viva y raspadas por el arcén de tierra. Su pecho subía y bajaba con una intensidad dolorosa, pero seguía corriendo. Cada respiración estaba impulsada por algo más profundo que el instinto. Había visto el miedo de la niña y no se detendría hasta que estuviera a salvo. Grant sabía que Rex estaba llegando al punto del colapso. Cada pocos segundos miraba por el espejo, rezando para que Rex disminuyera la velocidad, pero el perro presionaba más fuerte. ¡Rex! ¡Atrás!, gritó Grant por la ventanilla bajada, la voz rota. Rex no redujo la velocidad. Aceleró, y entonces ocurrió. La furgoneta se sacudió violentamente cuando el secuestrador intentó evitar un bache. El movimiento repentino hizo que una sección de la puerta trasera, ya oxidada y suelta, se abriera de golpe por una fracción de segundo. El tiempo justo para que Rex volviera a ver a la niña. El tiempo justo para que la niña lo viera a él. Sus ojos se abrieron y sus pequeñas manos se extendieron hacia él a través de la grieta. Fue medio segundo, tal vez menos, pero para Rex lo fue todo. Con un estallido repentino de fuerza, impulsado por puro instinto, Rex saltó hacia adelante, más alto, más rápido, más fuerte de lo que Grant había visto jamás. La correa se estiró hasta su límite y se rompió. Los ojos de Grant se abrieron de par en par. ¡No, Rex! La correa rota salió volando hacia atrás y golpeó el asfalto. Rex avanzó, ahora libre, corriendo con el tipo de determinación que ningún humano podría haber detenido. El estómago de Grant se revolvió de miedo. Sin la correa, Rex podría acercarse demasiado cerca del peligro. ¡Rex, para!, rugió Grant. Pero Rex solo tenía un objetivo: salvar a la niña. Se puso en ángulo, cortando diagonalmente la carretera, tratando de situarse junto a la furgoneta. Sus patas golpeaban el pavimento, sus garras desprendiendo chispas. Igualó la velocidad de la furgoneta, acercándose poco a poco, luchando contra el viento que le azotaba. Dentro de la furgoneta, el rostro surcado de lágrimas de la niña apareció de nuevo en la ventana. En el momento en que vio a Rex corriendo a su lado, un destello de esperanza iluminó sus ojos. Rex ladró, fuerte, feroz, decidido, como si le dijera: «Estoy aquí, no te dejaré». El conductor notó que Rex aparecía de repente junto a la furgoneta. Sus ojos se abrieron de incredulidad y rabia. «¡Perro estúpido!», gritó, desviándose hacia Rex. Grant aspiró bruscamente. «¡No te atrevas!», pisó el acelerador a fondo. El SUV salió disparado hacia adelante, tratando de interponerse entre el perro y la furgoneta que se desviaba. Pero Rex hizo algo que nadie esperaba. Dio un salto de carrera directamente hacia el lateral de la furgoneta y se aferró a la puerta de metal suelta con sus dientes. El corazón de Grant explotó en su pecho. El grito de la niña resonó. El secuestrador maldijo. La furgoneta se sacudió lateralmente. Rex aguantó porque ya no solo estaba corriendo, estaba luchando.
La furgoneta dio un violento coletazo mientras Rex colgaba de la puerta metálica suelta, sus dientes apretados alrededor del borde doblado. El secuestrador entró en pánico, sacudiendo el volante de izquierda a derecha en un intento desesperado por soltar al perro. Todo el vehículo traqueteaba como si estuviera a punto de desgarrarse. ¡Suéltame!, gritó el secuestrador, golpeando el volante con el puño. Pero Rex no lo soltó, no cuando la niña estaba a centímetros, no cuando podía oler su miedo. La furgoneta se desvió demasiado bruscamente, demasiado rápido. Demasiado peso se desplazó a la vez. Con un crujido ensordecedor, la furgoneta se salió de la carretera, atravesó un parche de arbustos quebradizos y se estrelló de morro contra una zanja poco profunda. El polvo explotó hacia arriba como una bomba. El metal chilló. Todo el vehículo se sacudió y se inclinó. La niña fue lanzada hacia un lado, golpeando el suelo con un suave gemido. Grant pisó los frenos, con el corazón acelerado. El SUV patinó sobre la tierra, coleó y se detuvo a solo 10 metros de distancia. ¡Salió! Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Rex. El pastor alemán rodó por el polvo mientras la puerta de la furgoneta se arrancaba por completo. Cayó, luego se levantó de un salto, sacudido, pero vivo. Su pelaje estaba cubierto de tierra, su pecho jadeaba, pero sus ojos se fijaron instantáneamente en la furgoneta. La puerta del conductor se abrió de golpe. El secuestrador tropezó al salir, tosiendo y con los ojos desorbitados. En lugar de correr hacia el campo abierto o intentar rendirse, hizo lo impensable. Agarró a la niña. La sacó a rastras de la furgoneta, tirando de su brazo mientras ella gemía, sus rodillas raspando la tierra. ¡Suéltala!, gritó Grant, desenfundando su arma. Pero el secuestrador le puso un cuchillo oxidado en la garganta. ¡Atrás!, rugió. ¡Atrás o muere! La niña tembló, las lágrimas surcándole las mejillas cubiertas de polvo. No gritó, no luchó. Solo miró a Grant, suplicando. El gruñido de Rex se elevó como un trueno detrás de Grant. El secuestrador comenzó a arrastrarla hacia atrás, hacia un grupo de arbustos raquíticos, pensando que podría desaparecer en los campos abiertos más allá. No llegó lejos. Rex se abalanzó rápido, silencioso, preciso. El tipo de ataque que un K9 entrenado solo realiza cuando la vida de un niño está en juego. El secuestrador apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Rex se estrellara contra él con toda su fuerza, tirando el cuchillo. El hombre golpeó el suelo con fuerza, rodando por el polvo. La niña cayó hacia adelante, tosiendo. Grant corrió hacia ella, pero Rex no había terminado. El perro inmovilizó al secuestrador, con los dientes al descubierto a centímetros de su garganta. Por primera vez durante toda la persecución, el hombre se congeló. Sabía que no se levantaría de nuevo, no con Rex parado sobre él como el juicio mismo. El secuestrador golpeó el suelo con un fuerte golpe. El polvo explotó a su alrededor mientras Rex se estrellaba contra su pecho. El impacto le sacó el aire y por un momento se quedó allí, aturdido, jadeando, luchando por respirar. Pero Rex no le dio tiempo a recuperarse. El pastor alemán plantó sus patas firmemente sobre los hombros del hombre, los dientes al descubierto, el profundo gruñido en su garganta vibrando como una sirena de advertencia, lista para estallar. Sus ojos estaban fijos en el rostro del hombre, fríos, afilados, sin parpadear. El secuestrador se congeló. Grant corrió hacia la niña primero, deslizándose de rodillas junto a ella. «Oye, estás bien, estás a salvo ahora», dijo suavemente. Ella lo miró, temblando, las lágrimas pegadas al polvo de sus mejillas, pero su voz no salía. Solo pudo asentir, un pequeño asentimiento roto, antes de mirar más allá de Grant hacia Rex. El perro no se había movido. Todavía estaba encima del secuestrador, negándose a darle ni un centímetro de espacio para respirar. Grant se puso de pie, con las armas aún las enfundadas. «No te muevas», advirtió al hombre. «Se acabó».
El secuestrador escupió tierra de su boca, su respiración irregular. ¡Quita este demonio de encima! Rex gruñó, bajando las mandíbulas más cerca de la garganta del hombre. El secuestrador dejó de hablar al instante. Grant se acercó lentamente, asegurándose de que la niña estuviera detrás de él. «Rex, quieto». El perro no apartó la vista del secuestrador, ni por un segundo, pero alivió su peso ligeramente, moviéndose lo suficiente para que Grant se arrodillara a su lado. «Manos detrás de la espalda», ordenó Grant. El hombre dudó, sus ojos escaneando el campo como si buscara otra ruta de escape, pero Rex gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. El valor del hombre se hizo añicos, sus brazos se movieron lentamente hacia atrás. Grant lo esposó en segundos, pero algo no se sentía bien. El secuestrador no estaba entrando en pánico, no estaba rogando ni suplicando, ni siquiera estaba enfadado. En cambio, sonrió con suficiencia, una sonrisa fría y satisfecha. El estómago de Grant se tensó. ¿Qué es tan gracioso? ¿Crees que estaba trabajando solo?, susurró el hombre. Un escalofrío recorrió la espalda de Grant. Las orejas de Rex se movieron hacia arriba. Su cuerpo se puso rígido de nuevo, alerta, tenso. La niña agarró la manga de Grant con dedos temblorosos. «Está mintiendo, ¿verdad?», susurró. Grant quiso tranquilizarla, pero la reacción de Rex le dijo lo contrario. El perro de repente giró la cabeza hacia la línea de árboles que bordeaba el campo vacío. Sus músculos se tensaron como resortes. Sus fosas nasales se ensancharon, captando sentidos que la nariz humana no podía detectar. Grant siguió su mirada. Nada más que árboles secos y silencio. Entonces, una ramita se partió. Grant levantó su arma al instante. ¡Salga! Los arbustos crujieron. El secuestrador en el suelo se rió oscuramente. «Nunca lo atraparás». Rex explotó en movimiento, saliendo disparado hacia los árboles, con una velocidad que Grant solo había visto una vez antes. Grant agarró su radio. «Unidad 47, segundo sospechoso a pie, campo este, Rex en persecución, ¡muévanse, muévanse!». Recogió a la niña y retrocedió hacia el sub. «Quédate conmigo, cielo». Pero mientras Rex desaparecía en las sombras de la línea de árboles, Grant sintió que el pánico se arrastraba por su columna vertebral. El primer secuestrador no era la verdadera amenaza. El segundo sí lo era, y acababa de desvanecerse en la naturaleza, con Rex persiguiéndole solo. Grant llevó a la niña hacia su SUV, sus pequeños brazos envueltos débilmente alrededor de su cuello. Se aferraba a él como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. Su respiración era superficial, su voz apenas un susurro. «¿Está bien el perro?», preguntó. Grant forzó una sonrisa cansada pero suave. «Rex es el compañero más duro que he tenido. Él traerá a ese hombre de vuelta». Pero por dentro sintió un nudo apretándose en su pecho. Rex era rápido, imparable. Pero el segundo secuestrador tenía ventaja y conocía el terreno, y Rex estaba corriendo solo. Grant abrió la puerta trasera y la sentó suavemente. «Estás a salvo ahora. Nadie va a hacerte daño de nuevo». Ella no respondió al principio. Sus ojos se desviaron hacia el campo donde Rex había desaparecido, brillando bajo el sol de la tarde. «Vino a por mí». Grant se agachó a su lado. «Porque le hiciste una señal, fuiste valiente». Sus dedos se curvaron en su regazo. No sabía si alguien lo vería. «Cuéntame, ¿cómo supiste qué hacer?», preguntó Grant en voz baja. «¿Cómo hiciste ese cartel? ¿Cómo llamaste la atención de Rex?». Ella respiró temblorosamente y miró la tierra incrustada bajo sus uñas. «Mi madre me lo enseñó», dijo. «Si alguna vez estoy perdida o me llevan, nunca grites a menos que alguien esté cerca. La gente ignora los gritos». Grant frunció el ceño. La sabiduría en su voz no coincidía con su edad. «Entonces, ¿qué te dijo que hicieras?». Su voz tembló. «Busca un perro.
Cualquier perro. Dijo, los perros notan cosas que los adultos no. Escuchan lo que no podemos decir. Grant sintió que el aire cambiaba. Ella dijo, si alguna vez me siento demasiado asustada para hablar, haz una señal, algo simple, algo a lo que un perro pueda reaccionar. ¿Y por eso escribiste el mensaje de cartón? Ella asintió. Esperé hasta que no estuviera mirando. Usé un palo quemado del fuego. Escribí rápido, muy rápido. Sus labios temblaron. Entonces esperé que un perro lo viera. Grant tragó saliva con dificultad. No solo esperaste, luchaste. La niña abrazó sus rodillas. Cuando el coche se detuvo la primera vez, lo vi. Sus ojos se suavizaron. A Rex. Grant contuvo el aliento. ¿Lo hiciste? Ella asintió de nuevo. Cuando lo vi mirando la furgoneta, supe que él lo sabía. Solo tenía que mostrárselo. Su voz vaciló mientras susurraba. Por eso presioné mi mano en la ventana. Por eso levanté el cartel. Sabía que él entendería. Grant sintió un escalofrío de orgullo y dolor al mismo tiempo. Hiciste todo bien, dijo suavemente. Pero mientras miraba de nuevo hacia el campo donde Rex se había desvanecido, un miedo punzante se instaló en su columna vertebral. La niña le había hecho una señal a Rex. Ahora Rex estaba señalando algo a cambio. Peligro. Grant necesitaba llegar a él antes de que fuera demasiado tarde. Rex se lanzó a la línea de árboles sin dudar, sus patas rasgando hojas secas y maleza quebradiza. Cada respiración ardía, cada músculo gritaba, pero nada de eso importaba. El rastro de olor era fresco, agudo, urgente. El segundo secuestrador no estaba lejos. Detrás de él, el mundo se desvanecía en el silencio. Sin radios de policía, sin sirenas, sin Grant llamando su nombre. Solo la casa. Rex bajó la cabeza y aceleró, abriéndose paso entre malas hierbas altas mientras la luz del sol parpadeaba entre las ramas. Podía oler el miedo. Miedo humano mezclado con sudor, pánico y el sabor metálico de la adrenalina. Entonces lo escuchó. Pasos pesados y desiguales de un hombre que se estrellaba contra la maleza por delante. Rex gruñó y se lanzó hacia adelante. El secuestrador miró hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el veneno y la incredulidad. ¿Tú otra vez? Tropezó, casi cayendo sobre una rama caída, pero recuperó el equilibrio y presionó más fuerte. No solo estaba corriendo con un propósito, como si tuviera un lugar a donde ir, algo que alcanzar. Y eso, por sí solo, encendió los instintos de Rex. Esta no era una fuga al azar. Este hombre tenía un plan. De vuelta en el SUV, Grant caminaba frente a la niña, la radio agarrada en su mano. Todas las unidades, segundo sospechoso huyendo hacia el este en el bosque. Rex está en persecución. Repito, Rex está solo. La estática crepitó. Recibido, unidad 47, los oficiales se están moviendo. Pero Grant no esperó. Cerró la puerta del sub de golpe y corrió hacia la línea de árboles, con el corazón latiendo con fuerza. «Aguanta, cariño», le dijo a la niña, «traeré a Rex de vuelta». La niña se acercó como para detenerlo, pero se congeló, su voz atrapada en su garganta. Lo vio desaparecer entre los árboles, sus pequeñas manos temblando en su regazo. Dentro del bosque, el segundo secuestrador se movía entre las sombras, maldiciendo en voz baja. «Policías estúpidos, perro estúpido, le dije que esto no funcionaría solo». Rex lo escuchó y presionó más fuerte. Saltó sobre raíces, esquivó ramas, los músculos ardiendo a medida que se acercaba. El hombre estaba reduciendo la velocidad, la fatiga estaba haciendo mella. Rex podía sentir el cambio, su presa debilitándose. De repente, el secuestrador se desvió bruscamente a la izquierda. Rex patinó ligeramente, pero corrigió al instante.
El hombre irrumpió a través de un espeso matorral de arbustos y llegó a un pequeño claro, un cobertizo de casa abandonado, torcido en medio del espacio abierto. Se abalanzó hacia la puerta. Rex gruñó, cerrando la distancia. Pero antes de que pudiera atacar, el hombre se dio la vuelta, sacó algo de su chaqueta y lo apuntó directamente a Rex, una taser. «Vamos entonces», gruñó el hombre, «veamos lo duro que eres». Rex se congeló durante medio latido, no por miedo, sino por cálculo. Grant irrumpió entre los árboles en ese mismo momento, sin aliento. «¡Rex, no!». Pero Rex ya se estaba moviendo. Saltó hacia el peligro, y el segundo secuestrador apretó el gatillo. El crepitar de la taser cortó el bosque, su agudo chasquido eléctrico resonó en los árboles. Rex se retorció en el aire, cambiando instintivamente su cuerpo. Las puntas rozaron su costado en lugar de golpear con toda su fuerza, enviando una sacudida que agitó sus músculos pero no lo detuvo. Golpeó el suelo con fuerza, rodó y se tambaleó, temblando violentamente, pero de pie. El segundo secuestrador maldijo. «¿Qué eres?». Antes de que pudiera disparar de nuevo, Grant irrumpió en el claro, con el arma levantada. «¡Suéltala!». El hombre se giró hacia él, exactamente lo que Grant temía. Grant trató de mantener la respiración, el dedo apretando el gatillo. Pero el secuestrador no le tenía miedo. Sus ojos no estaban enfocados en la placa de Grant, su arma o las consecuencias. Sus ojos se desviaron detrás de Grant hacia las sombras del bosque. El estómago de Grant se hundió. ¿Alguien más? Antes de que pudiera girarse, lo escuchó. Una rama baja partiéndose, un crujido de hojas. Un segundo atacante, escondido y esperando, se abalanzó sobre Grant por detrás con un tablón de madera levantado en alto. Grant pivotó, pero fue demasiado lento. El tablón se abalanzó hacia abajo, y Rex se movió primero. El pastor alemán se abalanzó con un gruñido tan feroz que congeló el aire mismo. Se estrelló contra el costado del atacante con una fuerza que hizo temblar los huesos. El tablón salió volando de las manos del hombre mientras golpeaba el suelo, Rex inmovilizándolo con los dientes a centímetros de su garganta. El hombre gritó, «¡Quítamelo de encima!». Pero Rex no se movió. Grant se giró, con el arma todavía apuntando al secuestrador original. «Manos arriba ahora». El rostro del primer hombre se contorsionó de rabia, dio un paso adelante, levantando la taser de nuevo. Rex gruñó sin apartar la vista del segundo atacante. No era una advertencia, era una promesa. Grant intervino, pateando la taser de la mano del secuestrador, enviándola a deslizarse por la tierra. El hombre se abalanzó sobre ella, pero Grant lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared del cobertizo. Dije, «manos arriba». El hombre finalmente se rompió. Sus brazos se levantaron en señal de rendición. Grant lo esposó rápidamente, con la respiración agitada, la adrenalina zumbando como electricidad en sus venas. Miró a Rex y la visión casi le sacó el aire. Rex todavía tenía inmovilizado al segundo atacante, pero estaba temblando. El golpe de la taser lo había agotado más de lo que Grant se dio cuenta. «Rex, amigo, quieto», dijo Grant suavemente. Rex dudó, con los ojos fijos en el atacante debajo de él, asegurándose de que la amenaza hubiera terminado. Luego retrocedió apenas un paso. Grant aseguró al segundo hombre con esposas, luego cayó de rodillas junto a Rex. «Me salvaste la vida de nuevo», susurró, atrayendo al perro. Rex se inclinó hacia él, jadeando con fuerza. Grant miró a los dos hombres capturados, la rabia ardiendo fría en su pecho. «¿A dónde la llevaban?», exigió. El primer hombre sonrió con suficiencia. «¿Crees que esto termina con nosotros?». Grant sintió que el bosque se volvía más silencioso, más frío, y por primera vez se dio cuenta de que este secuestro no era un accidente, era parte de algo mucho más grande.
Para cuando Grant llevó a Rex de regreso a través de los árboles y hacia el SUV, la niña estaba sentada en el asiento trasero con las rodillas apretadas contra el pecho. Sus ojos seguían mirando hacia el bosque como si temiera que alguien más pudiera salir de las sombras. Cuando vio a Rex, se quedó sin aliento. «Está herido», susurró. Grant esbozó una sonrisa cansada pero suave. «Estará bien. Es más fuerte de lo que parece». Rex frotó su cabeza contra la mano de ella, la cola latiendo débilmente. La niña acarició su pelaje con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera romperlo. Una sonrisa temblorosa apareció en su rostro por primera vez desde que Grant la había visto. «Gracias», le susurró. «Viniste a por mí». Grant se agachó a su lado. «Cariño, necesito que me digas algo importante. ¿A dónde te llevaban?» La niña se congeló. Sus pequeños dedos se clavaron en el pelaje de Rex, agarrando más fuerte. Sus labios se separaron, pero las palabras no salieron. Ella negó con la cabeza, temblando. Grant suavizó su tono. «Estás a salvo ahora. Ambos hombres están bajo custodia. Ya no pueden hacerte daño. Pero necesito saber la verdad». Su voz finalmente se quebró. «Yo no puedo. Dijeron que si hablaba, nada». Grant la tranquilizó. «Te lo prometo. Estoy justo aquí. Rex está justo aquí». Rex levantó la cabeza y la apoyó en su rodilla, soltando un gemido bajo y reconfortante. Los ojos de la niña brillaron. Respiró profundamente, como si se estuviera preparando para saltar de un acantilado. «Había más de ellos», susurró. El corazón de Grant se hundió. ¿Más secuestradores? Ella asintió. «Se llevan niños», dijo en voz baja. «Muchos niños. Los mueven, los esconden en diferentes camiones y furgonetas. No nos quedamos mucho tiempo en un solo lugar». Pero hoy, su voz se quebró. Hoy era mi turno de ser movida de nuevo. Grant sintió que el aire se espesaba. «¿Cuánto tiempo llevas con ellos?» Su mirada se dirigió a sus rodillas raspadas. «No lo sé, tal vez semanas». Ella tragó saliva con dificultad. No paraban de decir que alguien vendría a buscarme, alguien importante. No entendía. La mandíbula de Grant se tensó. Algo más grande estaba sucediendo, mucho más grande que dos hombres en una furgoneta robada. La niña dudó. Luego añadió en un susurro tembloroso. «Dijeron que si alguna vez intentaba escapar, harían daño a otro niño, un niño pequeño. Es más joven que yo». Sus ojos se llenaron al instante. No quería que le hicieran daño. No quería que le hicieran daño a nadie. Grant sintió una frialdad enroscándose dentro de su pecho, una furia y tristeza entrelazadas. «Hiciste lo más valiente que podías haber hecho», dijo, colocando una mano suavemente en su hombro. «Pediste ayuda. Sobreviviste, y gracias a ti podemos detenerlos ahora». Ella miró hacia arriba a través de las lágrimas. «¿Prometes que también lo salvarás a él?» La voz de Grant no vaciló. «Te doy mi palabra». Rex ladró suavemente, como si sellara la promesa con él. Grant cerró la puerta del sub suavemente, dejando a la niña descansar con Rex acurrucado protectoramente a su lado. Ella se apoyó en el cuerpo cálido del perro, permitiendo finalmente que el agotamiento se apoderara de ella. Pero Grant no estaba descansando, no con el peso de sus palabras aplastando su pecho. Se hizo a un lado mientras los oficiales escoltaban a los 2 secuestradores capturados hacia los vehículos patrulla. Uno de ellos, el segundo atacante, miró a Grant con una arrogancia fría y cruel. El tipo de mirada que solo alguien que creía que todavía tenía el control podía dar. Grant se acercó al oficial principal. «Necesitamos que se procese todo rápido. Teléfonos, registros GPS, mapas, recibos, cualquier cosa que los vincule con otros». El oficial asintió. «Ya estamos en ello». Pero el primer secuestrador sonrió con suficiencia mientras era empujado al coche de policía. «¿Crees que la salvaste?», se burló.
No tienes idea de en lo que te acabas de meter. La mandíbula de Grant se tensó. Empieza a hablar. El hombre se rió, un sonido bajo y feo. Detuviste una entrega, no la operación. Grant se acercó, con los ojos ardiendo. ¿Qué operación? Niños, dijo el hombre simplemente. Los pasamos como paquetes. Dejamos uno, recogemos otro. Dinero fácil, negocio fácil. Las palabras golpearon a Grant como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántos niños?, exigió. El hombre se encogió de hombros. Depende de la semana. Grant sintió que algo se retorcía profundamente en su estómago. Rabia, náuseas, incredulidad, todo entrelazado. El oficial principal intervino. Grant, apártate, los interrogaremos en la comisaría. Pero el secuestrador no había terminado. ¿Crees que eres un héroe porque atrapaste a una niña?, se burló. No importará. Siempre hay otra recogida, otra furgoneta. Grant se congeló. Recogida, furgoneta. Alguien vendría a buscarme, alguien importante. Grant retrocedió, respirando de forma aguda e inestable. Agarró su radio. Despachador, necesito una alerta completa sobre todas las furgonetas de carga sospechosas a lo largo de la Ruta 16 y las áreas circundantes. Revisen edificios abandonados, áreas de descanso, instalaciones de almacenamiento, cualquier cosa que pueda usarse para retener niños. Recibido, dijo la despachadora, unidades respondiendo. La brisa llevó el sonido de la respiración suave de la niña desde el interior del SUV. Rex se acurrucó más cerca de ella, su espalda subiendo y bajando con un ritmo constante, como si se negara a permitir que el mundo volviera a tocarla. Grant miró fijamente la línea de árboles, con la mandíbula apretada. Esto no era un rescate, era el comienzo de algo más grande. Y aunque la niña estaba a salvo, en algún lugar un niño más pequeño seguía esperando, todavía atrapado, todavía confiando en que alguien lo encontraría. En el hospital, el largo pasillo olía a antiséptico y a esperanza silenciosa. Las enfermeras pasaban corriendo con gráficos y suministros, pero todo se ralentizó cuando Grant llevó a la niña a través de las puertas automáticas. Rex caminaba a su lado, cojeando ligeramente pero negándose a separarse de ella. Su cola se movía débilmente cada vez que ella lo miraba. Una enfermera se acercó. Necesita evaluación inmediatamente. La niña apretó su agarre en la camisa de Grant. «No me dejes». Grant se arrodilló, cepillando su cabello suavemente. «Estaré aquí mismo, lo prometo». Rex presionó su cabeza contra la rodilla de ella, y solo entonces ella permitió que la enfermera la guiara a la sala de examen. Grant esperó afuera, caminando, repitiendo las palabras del secuestrador una y otra vez. Más niños. Un niño. Una operación. Su mandíbula se tensó. El rescate no había terminado, ni mucho menos, pero por este momento al menos un niño estaba a salvo. La puerta se abrió de repente y una mujer entró corriendo, sin aliento, con los ojos rojos por el llanto. Miró a su alrededor salvajemente hasta que su mirada se posó en Grant. «¿Dónde está? Mi hija, por favor, ¿dónde está?» Grant se acercó a ella suavemente. «Señora, está a salvo. Está con los médicos ahora mismo». La mujer se cubrió la boca, temblando. Yo pensé que la había perdido para siempre». Cuando la enfermera salió momentos después y asintió, la mujer corrió a la habitación. Grant se quedó en el umbral, observando cómo la niña se giraba hacia la voz familiar. Sus ojos se abrieron. «¡Mamá!». La mujer cayó de rodillas junto a la cama, abrazando a su hija con el abrazo más fuerte que una madre podía dar. Ambas lloraron, lágrimas de verdad, crudas y temblorosas, del tipo que solo provienen de sobrevivir a lo imposible. Rex entró lentamente en la habitación, con las orejas erguidas. La niña se acercó con dedos temblorosos. «Ven aquí, amigo». Rex se acercó y apoyó la cabeza en el borde de la cama.
Ella lo abrazó con sus pequeños brazos, hundiendo su rostro en su pelaje. «Me salvaste», susurró, «eres mi héroe». Su madre acarició la cabeza de Rex también, con la voz quebrada. «Gracias, gracias por traerla de vuelta a mí». Grant tragó saliva con dificultad, la emoción del momento instalándose pesadamente en su pecho. Colocó una mano suave sobre la espalda de Rex. «Nunca se rindió contigo, ni por un segundo». La niña miró a Grant con los ojos aún brillantes. «¿Él también ayudará a los otros niños?» Grant se arrodilló a su lado. «Sí, y yo también lo haré». Rex ladró suavemente como si sellara la promesa. En esa tranquila habitación de hospital, rodeados de lágrimas, alivio y gratitud, una verdad resonó más fuerte que cualquier otra cosa. Los héroes no siempre llevan placa. A veces caminan sobre 4 patas.